Yo soy Sergio Magluf, soy diseñador y vamos a empezar con este curso que tiene un propósito, a mi juicio, súper simple y que tiene que ver con compartir lo que uno va aprendiendo y descubriendo sobre el mundo de la impresión 3D. O sea, dicho de otra forma, este curso es lo que me habría gustado que alguien me enseñara cuando empecé en el mundo de la impresión 3D. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este curso? Porque creo que esta es una tecnología que es realmente transformadora. Cuando empezó a aparecer esta tecnología que no es nada nueva, es una tecnología que tiene mucho, mucho tiempo, pero que tenía una patente que impedía que más gente la explotara. Y cuando venció esa patente, se hizo pública, la patente del sistema de extrusión en particular, se hicieron muy populares y empezaron a hacerse muy populares las impresoras 3D con filamento plástico, que es la gran mayoría de las impresoras que uno conoce, pero aun cuando el crecimiento ha sido súper explosivo y súper rápido, la verdad que hay mucha, mucha más gente que tiene que tener acceso a estas tecnologías, porque esa capacidad transformadora que tiene solo se va a hacer visible cuando hayan más creativos, más makers, más profesionales de cualquier origen que puedan sacar el provecho. Y lo que estamos viendo hoy día con la explosión del coronavirus y la gran cantidad de iniciativas que hay respecto a la fabricación de mascarillas o elementos de protección personal es una evidencia de eso. Mientras más gente tiene acceso a crear con estas máquinas, mejor provecho vamos a sacar, ¿ya? Entonces ese es el propósito y por eso decidí hacer estos cursos que son introductorios, que son gratis, ojalá que sean cortitos y si esta versión sale buena, podremos tener incluso algunas preguntas o comentarios al final. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver una mirada general sobre cuáles son las tecnologías que hay detrás del movimiento de las impresoras en general, ¿ya? Las impresoras pertenecen a un tipo de tecnologías que se llaman CNC. Vamos a ver elementos también súper introductorios, súper básicos del funcionamiento de una impresora 3D por fusión de plástico. Y vamos a hablar lo que yo creo que es más importante del postproceso, que es cómo hacer básicamente la transferencia de un modelo virtual, digital, tridimensional, a un producto físico, a un objeto, ¿ya? También les voy a contar algunas de las herramientas, os voy a mostrarles en realidad una de las herramientas para diseño 3D, hay un montón de herramientas, pero hay una que es gratuita, que es bastante fácil de ocupar, así que también les voy a hacer un poco un tour por eso. Entonces, en términos generales, partiendo, ¿qué son estas cosas de la tecnología CNC? CNC es una sigla en inglés que representa la computación por control numérico, Computational Numeric Control. Una máquina, a través de instrucciones numéricas, de coordenadas, es capaz de decirle a otra máquina exactamente dónde tiene que estar o dónde tiene que ubicarse, ¿ya? Con esa tecnología hay múltiples procesos y múltiples herramientas que uno puede controlar. Y hoy día estamos hablando de la impresión 3D, porque uno toma este sistema de coordenadas y mueve un extrusor o algún dispositivo que empieza a poner plástico, pero hay tecnologías de impresión que lo hacen con un compuesto químico, con plástico, con plasma, con cerámica. Hay tecnologías CNC que no agregan material, sino que quitan material, y esas son las fresas CNC que usan una herramienta giratoria parecida a la broca, parecida a un taladro, pero que se mueve en el espacio y va quitando material. Hay otras máquinas CNC como las cortadoras por láser o por plasma que mediante una alta concentración de energía en un punto van quemando el material y van cortando o van grabando. Y así como están estas tres, hay muchas otras implementaciones de tecnología CNC. Entonces también es importante entender que para poder entrar al mundo de las tecnologías de CNC en general, hay que entender este concepto de movimiento en el espacio a partir de un cierto código y a eso asociarle la tecnología con la cual vamos a intervenir el material, ya sea agregando material o quitando material. Algunos ejemplos de maquinarias 3D. Por ejemplo, nosotros podemos imprimir 3D con chocolate, podemos imprimir 3D con cerámica, podemos imprimir 3D con azúcar o podemos bordar. Podemos conectar una máquina de movimiento cartesiano por coordenadas a una máquina de coser, una máquina de bordar. O como eran las primeras máquinas, a un lápiz y tenemos un plotter que dibujaba. Quizás de las más sorprendentes en el último tiempo, una impresora 3D que vemos acá abajo que funciona con hormigón. Es decir, nosotros montamos una estructura y esta es una máquina que va imprimiendo una casa. Entonces, lo entretenido de esta tecnología es que nos permite imprimir a escalas así de grandes como una casa y también a escalas muy, muy pequeñitas como un objeto que puedo tener en la mano o incluso si es que el sustrato que usamos para imprimir es orgánico,
hay evidencia de algunas impresoras que imprimen órganos con material genético. Entonces, por eso les decía al principio que el propósito de estas clases tiene que ver con compartir esta tecnología, porque al primero que la armó probablemente no se le ocurrió imprimir en chocolate, pero apareció un chef o algún maker con espíritu culinario y dijo, bueno, si estoy extruyendo un material cuasi líquido, ¿qué pasa si le pongo azúcar? ¿Qué pasa si le pongo chocolate? Y mientras más gente acceda a estas tecnologías, más innovación vamos a tener. Algunos ejemplos de para qué sirve esta cuestión. Y todos los ejemplos que yo les voy a mostrar a continuación son cosas de mi casa. ¿Qué hago yo con la impresora 3D? En mi casa yo arreglo cosas. Este es el pie de una lámpara que tenía un diseño súper malo, y la pieza plástica original de esto, que era un plástico inyectado, por supuesto estaba pensada en el ahorro de materiales, entonces era una pieza muy delgadita. Por lo tanto, esta lámpara se rompió. Ahora, esta es una lámpara muy barata, pero que tenía un valor sentimental para nosotros, para nuestra familia. Entonces, en vez de desecharla, yo decidí repararla. Y ese es un principio súper interesante de estas máquinas también. Nos permite darle y extender la vida útil de muchos productos. Hay muchas críticas en torno a la impresión 3D respecto a que uno genera mucha basura, pero también uno puede darle una segunda vida a muchos objetos. Y algo interesante también con la cultura que hay detrás de estas máquinas es que, dado que la tecnología de estas máquinas está abierta para cualquier persona puede incluso, si quiere, diseñarse y fabricarse su propia máquina, lo que uno diseña normalmente, no es obligación, pero normalmente responde a la misma lógica. Entonces, esta pieza yo la subí a internet, a un sitio web donde se comparten modelos, y otras personas que tienen la misma lámpara pueden descargarla, imprimirla y repararla. Otro elemento súper doméstico, no sé si les pasa a ustedes, pero en mi casa la señal del Wi-Fi es muy mala. Y descubrí que el mejor lugar para poner el router era en la mitad de la caja de la escalera. Entonces, de nuevo, recurrí esta vez al mismo sitio web, Thingiverse, y descargué un modelo de una base 3D para el router que yo tenía. Lo imprimí, ahí está, en azul, y está montado sobre el enchufe. Entonces, mejoras para la casa. Esta es mi cocina. En mi cocina hay siempre un teléfono, un tablet prendido con las noticias. Volví a bajar un modelo que se adapta al cargador de mi teléfono, y ahora podemos tener ahí el tablet o el teléfono permanentemente colgado a la cocina. Entonces, hay muchos usos que son profesionales para estas tecnologías, por cierto que sí, pero también hay muchos usos que son domésticos. Y también en mi caso es una excusa para enseñarle a mis niños sobre creación con tecnología y no solo sobre consumo con tecnología. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo interesante que ocurre con la cultura maker. Hay una empresa chilena, Copper 3D, y ellos lanzaron esta mascarilla, la donaron para la comunidad y lo hicieron bolsa. La verdad que el nivel de críticas que han recibido por esta mascarilla es enorme, porque esta mascarilla tiene problemas de cierre y se mete el aire por el lado, entonces no sirve tanto. Pero ellos lo hicieron como una prueba de concepto y rápidamente, en cosa de una semana, diseñaron una nueva mascarilla y la volvieron a compartir. Y lo que está pasando hoy día es que redes de gente con impresoras 3D están fabricando esta y otros tipos de mascarilla y protección personal, que es lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, acá vemos que rápidamente, a partir de una simple tecnología, logramos que se conecten 1, 2, 3, 4, 5, 6 instituciones más el Estado en una red de colaboración. ¿Cómo no vamos a decir que esta es una tecnología que es transformadora si en cosa de días logra que nos alineemos todos detrás de una cosa? Y por eso esta tecnología es maravillosa. Pero la tecnología es tan barata y es tan disponible que hay lugares en el mundo donde está pasando lo que estamos viendo en este video, donde hay granjas de impresoras 3D. Entonces acá tenemos un ejemplo en Francia, donde una de estas granjas de impresoras 3D es capaz de fabricar 20.000 marcos semanales, que es una producción que se empieza a acercar un poquito más a otras técnicas de fabricación con plástico, como la inyección. Entonces, todo eso es lo que a mí me impulsa a compartir el mundo de la impresión 3D. Entonces, veamos ahora un poquito cuáles son estos principios. Hay tres elementos que son fundamentales para entender cómo funciona una impresora 3D. La extrusión, el sistema de movimiento en 3 dimensiones y el control de temperatura. No vamos a entrar particularmente hoy día en el control de temperatura, pero solo para explicar a aquellos que vengan de un mundo donde el concepto de extrusión, por ejemplo, es un poquito ajeno. El extrusor es un componente mecánico que a partir de temperatura, funde el plástico que uno introduzca en ese extrusor y le disminuye el diámetro. En el fondo va achicando el diámetro de ese filamento o el componente que nosotros queramos para que pueda fluir de una forma más controlada. Ese es el extrusor dentro de una máquina. Yo les aseguro que ustedes han visto un sistema de extrusión mucho más delicioso.
que es este. A quien le gusten las tortas o quien haya disfrutado comiendo algún dulcecito que tenga crema chantilly o que tenga alguna pasta de azúcar, seguro que habían visto esta imagen. Y este proceso es lo mismo que una extrusión. Un material que en este caso hay una fuerza mecánica, pero en el caso de la impresora hay una fuerza mecánica y una fuerza térmica que disminuye el diámetro del material y nos permite repartirlo de forma controlada. Y el extrusor en una impresora 3D se ve así. Acá tenemos un bloque, en este caso metálico, que es donde está el sistema que calienta el plástico. Ese plástico pasa por una reducción y empieza a achicar su tamaño hasta salir por una boquilla. En el mundo de la impresión 3D, el plástico normalmente existe en dos tamaños. Entonces yo acá tengo un rollo de filamento, ¿ya? Que tiene un diámetro de 1,7 milímetros. Es chiquitito. Hay filamentos más gruesos de hasta 3 milímetros. Y cada impresora requiere un tipo de filamento especial. Pero cuando sale por este extrusor, sale de 0,4, 0,3, 0,2 milímetros. Puede llegar incluso un poquito menos, dependiendo de la boquilla de ese extrusor. Y con ese pelito muy delgadito, la impresora va poniendo material una capa sobre la otra. Entonces, eso nos da pie para hablar del siguiente elemento fundamental de la impresora 3D, que es el sistema de movimiento. Si hablamos de una impresora 3D, naturalmente tenemos que poner nuestra mente en un modo tridimensional, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo 3D, pero no racionalizamos normalmente lo que ocurre en ese mundo. Bueno, en el caso de las impresoras y del diseño tridimensional en general, es clave entender cómo moverse en este espacio tridimensional. Y el espacio se representa básicamente por un eje, los dos ejes que definen el plano horizontal, que son el eje X y el eje Y. Aquí nos acordamos de los planos cartesianos y del colegio. Y la combinación de estos dos ejes en las otras dimensiones, junto con el eje Z, nos permiten hacer todos los planos. Imagínense un cubo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un cubito, ¿cierto? Cada una de las combinaciones de los dos ejes nos permite dibujar la cara o el lado de un cubo. Si nosotros entendemos, pero si internalizamos que el proceso de la impresión 3D ocurre desde una superficie hacia arriba, cuando queramos imprimir una forma como este barquito, si nosotros queremos imprimirlo, es importante considerar que el objeto se imprime de abajo hacia arriba. Por eso me detengo a hablar de la relevancia de pensar en el tema de los planos cartesianos. Entonces, espacios como el interior, esas ventanas, son un desafío para la impresora, porque lo que nosotros vemos como el arco de las ventanas acá está impreso en el aire, ¿cierto? O sea, cuando pasa el extrusor, cuando pasa el extrusor y se mueve, lo que nosotros estamos viendo es que empieza a extruir sobre el aire, y eso es un desafío para las impresoras, y eso es parte de las consideraciones que vamos a tener que ver cuando veamos el software más adelante. Entonces, elemento 1 de la impresora, la extrusión. Elemento 2, el movimiento en el plano cartesiano, y elemento 3, yo les dije que el control de temperatura. Y aquí es donde todo se junta, porque el control de temperatura tiene que ver con la velocidad con que imprimamos, tiene que ver también con la temperatura con que imprimimos, tiene que ver con si la plataforma donde estamos depositando el material se calienta o no, esa es una característica de las impresoras, y por lo tanto, hay veces donde es necesario que la impresora enfríe, y esto parece contraintuitivo, pero tenemos un dispositivo que calienta, y muchas veces van a ver que justo al lado del extrusor hay un ventilador. Cuando yo entré en este mundo, la primera o la segunda impresora que operé no tenía ese ventilador, y las impresiones salían pésimos, salían un poco deformes, salían poco precisas, y nos dimos cuenta que el tema era la temperatura, por eso hago énfasis en eso. El material que pasa por el extrusor sale entre 190 y 260 grados Celsius, depende del material. Si es PLA, que es un ácido poliláctico, que es un material que es reciclable, que es orgánico, que es compostable, que es muy popular en el mundo de la impresión, se imprime a más bajas temperaturas, 190, 200 grados. Si es ABS, requiere temperatura a veces de hasta 280. Entonces, ¿cuál es la lógica de derretir un material para poner un ventilador que lo enfríe rápidamente? Controlar la velocidad con la que se enfría. Porque el plástico, como todas las cosas, con las distintas temperaturas se extrae o se contrae. Por lo tanto, si es que les toca elegir pronto una impresora y se quieren comprar una impresora, pongan atención a que sea una que tenga ventiladores en el extrusor. Luego, la temperatura de la plataforma
también es determinante, porque necesitamos que el material que sale del extrusor se pegue. De nuevo, esto parece contraintuitivo. Yo quiero imprimir algo y después lo tengo que despegar de la plataforma. Si no logro que la primera capa se pegue a la plataforma, no va a haber adherencia. Entonces, la segunda capa se va a imprimir sobre una capa que no se pegó. Y la impresora está moviéndose todo el tiempo. Entonces, hay movimiento, hay algo que no se pega, está caliente, la calidad de la impresión va a bajar. Entonces, otro elemento importante a considerar, busquen impresoras que tengan camas calientes o heated bed. Sube un poquito el precio, pero incrementa la calidad y baja los dolores de cabeza. Créanme eso. Esos son los tres principios generales, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el siguiente elemento, que es probablemente el más difícil de entender y donde más posibilidades de perdernos y de tirar todo por la ventana tenemos. Entonces, este concepto de postproceso tiene que ver con generar algo que la máquina sea capaz de entender. Muchas veces pensamos que los computadores son inteligentes y ya estamos en una etapa de la computación donde el concepto, el título de inteligencia artificial nos está acercando a ese escenario, nos está acercando al escenario donde la máquina realmente entiende. Pero la tecnología que hay detrás de estas máquinas es súper básica. Es básicamente decirle a un elemento mecánico que se mueva de una coordenada a otra. Y para eso hay múltiples lenguajes, ¿ya? Pero hay uno que es el que les ganó a todos en popularidad, que es el lenguaje de máquina que se llama G-Code, código G. El código G es un estándar que describe cómo se mueven las cosas en el espacio y qué acciones tienen que hacer ciertas herramientas. Cuándo el extrusor tiene que empezar a extruir, cuándo tiene que dejar de extruir, etc. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve este código G? Básicamente para convertir este modelo 3D que yo puedo renderizar, que puedo construir en un software de modelado digital, en código G. Y eso lo hace un software que se llama Slicer. Y hay muchos softwares de ese tipo. Nuevamente, si es que yo voy y me compro una impresora 3D en PC Factory, en Falabella, en AliExpress, en Amazon, en cualquier tienda, voy a encontrar máquinas de múltiples fabricantes. Pero yo les garantizo que el 80 o el 90% de las máquinas van a funcionar con un slicer gratuito y de código abierto, que ustedes lo pueden descargar ahora si quieren y pueden jugar con él, que se llama Cura. Porque la tecnología que está detrás de estos slicers también es abierta. Entonces lo que pasa es que hay muchos fabricantes que toman esta tecnología y la empaquetan con un software y te la venden. Pero lo que hay detrás es tan abierto como el código que hace operar la máquina. Entonces este slicer, este software, va a tomar un modelo que nosotros diseñamos en cualquier software 3D y lo va a convertir en instrucciones capa por capa, capa por capa. Y luego es la máquina la que va a interpretar esas instrucciones y las va a convertir en un objeto. Esto es súper importante también porque como hay muchas plataformas donde yo puedo descargar un archivo, ese archivo digital está más cercano a este nivel que a este nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a un sitio web, y lo voy a hacer ahora, les voy a mostrar. Si yo voy a un sitio web como thingiverse.com, que es un sitio web donde yo puedo descargar modelos de objetos 3D, y así como este hay muchos otros, lo que yo voy a descargar, por ejemplo, descarguemos ese, son las instrucciones que representan digitalmente este objeto. ¿Ya? Ahí está el objeto impreso, ahí está el objeto impreso, ahí está el objeto en su modelo 3D. Y lo que yo puedo descargar es un archivo con una extensión STL, que es un formato estándar para describir un archivo 3D. Este archivo está en esta etapa, porque las características del slicer y cómo ese archivo se va a convertir en código de máquina tienen que estar asociadas a mi impresora. ¿Okay? Eso es súper importante para que no nos perdamos. Y esa es de estas cosas que, de nuevo, que yo decía, ojalá alguien me la hubiera dicho así bien tempranito. Entonces, yo tengo un modelo, tengo que convertir ese archivo a un formato que el slicer lo lea, y ese formato es STL, es un estándar universal, y mi slicer, en mi casa, con las configuraciones de mi impresora, lo va a convertir en un código G. ¿Y cómo llevo ese código G a las máquinas? Normalmente las máquinas tienen una tarjeta SD, igual que en las cámaras de fotos, en eso no hay novedad, ¿cierto? Está una tarjeta SD, y yo pongo esta tarjeta en la máquina, y la máquina tiene un menú, me permite elegir. Pero también hay máquinas que yo las enchufo por USB, también hay máquinas que tienen Wi-Fi, en ese sentido se parecen bastante a una impresora. Pero nunca hay que dejar de insistir en esto.
Es distinto el concepto de imprimir desde un documento Word, donde todo el proceso de convertir el documento al lenguaje de máquina lo hace el computador transparentemente, invisiblemente, que en el mundo de las impresoras 3D, al menos por hoy, ¿ya? ¿Qué son estos programas de slicer que yo les decía? Acá tengo un pantallazo de uno de los programas. Este es un programa que se llama Repetier Host. Y este programa, lo que nos está mostrando acá, es una representación tridimensional de este modelo, pero se alcanzan a ver que hay una textura. Esa textura que estamos viendo acá representa el filamento que realmente ocurre. O sea, yo puedo ver una simulación de cómo se va a imprimir. Y acá a la derecha tengo un pantallazo que muestra este código G, que no es chino, no es física nuclear, no es rocket science, son solamente instrucciones de movimiento en un plano cartesiano. G1, movimiento controlado. Y luego dice, muévete a una posición en X, muévete a una posición en Y, y luego dice E1, mira, extruder position, o sea, le está diciendo al extrusor que vaya a una posición tanto, y así hay otros códigos. La gracia de nuevo de estos programas tipo Slicer es que nosotros no tenemos que nunca ver ese código, lo hace invisible para nosotros. Pero si queremos verlo, no es difícil entender qué significa cada uno. Entonces, así como hablé ahora del G1, del X, del Y o del E, acá aparece otro que uno mira mucho en los procesos de impresión, que es el F, Fit Rate, que es la velocidad con la que se mueve. Y este código funciona con una máquina de impresión 3D, funciona para una máquina que hace un proceso de fresado, funciona para una máquina con la que yo puedo hacer placas de circuito, funciona para un montón de maquinaria. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a abrir este programa en mi computador y vamos a trabajar juntos haciendo este proceso de slice, ¿ya? Y voy a abrir este programita. Súper. Entonces, acá tenemos este programita, que es el Ultimaker Cura, ¿ya? Ahí está. Y este programa tiene una representación 3D de mi máquina. Esto está configurado para mi máquina, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a convertir este archivo? Y bajé una máquina, una mascarilla, por supuesto, porque es lo que está de moda. Y si se fijan, este archivo que yo bajé, que ahí está representado en 3 dimensiones, son en realidad 4 archivos. Entonces acá tengo efectivamente 4 archivos. Una cajita, una tapa, una mascarilla, una segunda tapa y otra mascarilla. ¿Por qué hay 4 archivos? Porque hay 2 tamaños, una grande y una pequeña. Entonces vamos a trabajar con la máscara. Y acá el programa lo que hizo fue que me muestra una representación 3D de este objeto, ¿ya? Y acá es donde empieza a ponerse interesante. Fíjense que hago esto y rápidamente notamos que ahí hay algo distinto, hay un color. Entonces, lo que hacen programas de slice como este es que me permiten anticipar, ya voy a explicar ese proceso, los movimientos de la máquina, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el resultado del programa y luego vamos a ir un paso para atrás para ver cómo eso ocurre. Entonces, una vez que yo convertí el archivo a capas, lo que tenemos es una representación en el tiempo y en el espacio. Yo puedo simular. Y ahí vemos cómo el cabezal de la impresora está haciendo un contorno alrededor de la máscara. Eso se llama una estructura de adhesión. Y eso ayuda a que la figura no se despegue de la máquina. Y esto es lento. Tan lento que si yo veo acá, me voy a dar cuenta que esta mascarilla se imprime en 2 horas 50 minutos y ocupa 30 gramos o casi 4 metros de material. Pero esta mascarilla nos va a dar la oportunidad de aprender hartas cosas. Entonces yo me voy a acercar acá para que podamos ver bien. Y a partir de esta representación vamos a entender realmente el secreto de la impresión 3D. Ya vimos que acá abajo, para la simulación, yo tengo el tiempo. O sea, esto es lo que ocurre durante una capa de impresión y acá tengo todas las capas de impresión, ¿ya? Entonces vamos a partir mirando acá. Cuando yo arrastré este archivo de impresión al programa, el programa me mostró un menú que está acá. Voy a ir al menú básico. Y hay 4 elementos que son fundamentales para entender qué es lo que hace el slice.
4 parámetros. Uno de los parámetros tiene que ver con el diámetro, ¿ya? Este es el diámetro de salida. Aun cuando la boquilla del extrusor, en muchas impresoras, o en la mía en particular, tiene 0,4 milímetros, la máquina es capaz de imprimir en 0,06 milímetros de diámetro, o en 0,1, o en 0,15, o en 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, dependiendo de la cantidad de material que empuje a la fuerza por ese extrusor. Y esto determina la calidad de la superficie. Hay un parámetro que se llama infill, que es el relleno. Este objeto no es sólido. En el espesor de esa cara no hay plástico al 100%, a menos que yo le diga que sí. ¿Ya? Las estructuras de soporte son aquellas que nos van a permitir imprimir cosas que estén colgando en el aire, bajo ciertas condiciones, y la adhesión nos va a permitir que este objeto que yo estoy imprimiendo se pegue, muy bien pegado a la cama de la impresora. ¿Ya? Esos 4 elementos, de nuevo, son parte de este checklist que yo digo, ojalá alguien me lo hubiera explicado. Porque la primera vez que me senté frente a una impresora, con todo el entusiasmo del mundo, agarré mi archivo 3D, puse a imprimir, y lo único que vi salir fue un moño de plástico derretido y arrugado sobre el extrusor, que es muy frustrante. Entonces, vamos a revisar qué significa cada una de estas cosas en base a algunas, demostraciones. Y voy a partir con una configuración súper rápida, ¿ya? Entonces vamos a imprimir en el diámetro más grueso, vamos a imprimir con muy poquito relleno y vamos a imprimir con adhesión. Cuando yo cambio todos estos parámetros, tengo que hacer clic en este botón nuevamente. Tengo que hacer el postproceso nuevamente. ¿Se acuerdan que antes esto decía 2 horas y tanto? Ahora ha bajado a 57 minutos y tiene menos material porque le puse un infill muy bajito. Entonces veamos cómo se ve la previsualización. Vamos a bajar a una de las capas temprano y fíjense el grosor de cada una de estas capas, de cada una de estas líneas de recorrido. Ese grosor está condicionado por este parámetro. Entonces voy a hacer un cambio rápido, lo voy a poner en 0,1, yo vuelvo a postprocesar y ustedes van a poder ver la comparación del espesor de esta línea. ¿Se fijan que ahora las líneas son más delgaditas? Se nota sobre todo acá. A ver. Si yo hago un zoom extremo, ahí, por la compresión de la videoconferencia, no sé si se alcanza a notar muy bien, pero lo que pasó es que el espesor de estas líneas cambió. Y como el espesor cambió, la resolución de este objeto es mayor, pero el tiempo que se toma en imprimir es enormemente mayor. Veamos ahora otro cambio de parámetro. Fíjense la cantidad de material que hay en las zonas interiores, en los rellenos, que acá está representado con color amarillo. Y yo lo voy a cambiar al 100%. Vamos a ir cambiando un parámetro a la vez, para que vayamos viendo las diferencias. Fíjense que el tiempo de impresión ahora cambió a 6 horas. ¿Por qué? Porque la impresora tiene que depositar más material. De hecho, la cantidad de material también subió, eran 28 gramos, si no me equivoco. Y quizás acá no se alcanza a percibir mucho, pero la verdad es que hay un relleno mayor. Acá en las capas más de abajo es cuando más se nota. Y acá vemos que hay una capa de plástico que va en una dirección y en la siguiente capa en otra dirección. Vamos a poner algo intermedio, que esto es más parecido a una configuración de impresión genérica. Y con esta nos vamos a quedar y vamos a empezar a explicar qué significa cada uno. Estamos viendo entre la capa 1 y la 4, no sé si se acuerdan. Cuando pusimos la capa 4, debía haber puesto la 5, pero cuando pusimos la capa 4 en el ejemplo anterior, esto era completamente sólido. Teníamos plástico para un lado, plástico para el otro. Plástico para un lado, plástico para el otro. Pero acá ya empezamos a ver que el relleno del objeto, acá se percibe, déjenme acercar un poquito más,
Acá se percibe con mucha claridad que este objeto ya no es sólido, está relleno a un 20%. Y ese es el parámetro infill, ¿ya? El parámetro de adhesión es este celeste y el support, vamos a ver si es que esta mascarilla me lo muestra, ¿ya? Entonces, en este software nos permite visualizar cada uno de estos parámetros con un color, ¿ya? Yo elegí hacerlo así. El extrusor, los helpers son estas capas que me permiten darle soporte al modelo. Shell son las capas exteriores, o sea, la superficie, y acá están representadas de color rojo. Infill, el relleno, de color naranjo, y la capa de abajo y la capa de arriba van de color amarillo, y las murallas interiores de color verde. Esto nos permite ir haciendo como una revisión de errores, porque cuando uno quiere imprimir, si es que vemos que lo que está fallando es la capa de abajo, bueno, tenemos que trabajar con ese parámetro. Todos estos parámetros en esta versión del software están todos disponibles. Y esa es la gracia también de trabajar con Cura, porque si se dan cuenta, dentro de todo es bastante amigable, es bastante simple, pero también es tremendamente poderoso. Entonces, lo que yo acabo de hacer acá es que cambié del modo amigable al modo Luxix, poderoso, ¿ya? Entonces, fíjense que acá tenemos todos los posibles controles. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría cambiar el relleno, porque yo quiero que esto tenga un relleno con una estructura distinta. Entonces, fíjense que acá el relleno que está puesto al 20% está con un patrón de grilla. Pero yo quiero hacerlo con líneas. Vuelvo a hacer el slice. Y acá la verdad no hay tanta ciencia, porque está la diversidad de modelos que uno va descubriendo algunos patrones que funcionan mejor para un tipo de modelos y uno para otros. Algunos para un tipo de máquina y otro para otros. Pero se fijan que ahora ya no tenemos esta grilla, tenemos solo líneas, porque ese es el parámetro que cambia. Entonces, la importancia del infill es que entendamos que depende del modelo que estemos trabajando, el relleno va a facilitar la estructura, va a facilitar la rigidez, o a lo mejor va a facilitarnos un poco la aceleración. Cuando uno quiere hacer cosas que yo he descubierto en el camino, cuando uno quiere hacer una pieza que tenga una resistencia mecánica un poco mayor, por ejemplo, yo descubrí que el formato cúbico funciona bien. Y ya vamos a ver por qué. Y este es solo un ejemplo. El problema de esto es que tiene demasiados parámetros. Pero fíjense acá, yo le puse cúbico. Entonces, lo que acá aparece como una grilla bien poco ortogonal es en realidad una serie de cubos. Ahí quizás se alcanza a percibir un poquito mejor. Es una serie de cubos que están dispuestos en una orientación distinta a la del objeto. Entonces tenemos las capas exteriores que dan una estructura y tenemos los cubos que están con planos intersectados. Entonces este va a ser un objeto que con poquito material va a ser muy rígido, ¿ya? Entonces, así como vimos que para uno de los parámetros principales, infill, yo tengo acá dos alternativas. Si es que yo voy a otros parámetros del software, miren la cantidad de alternativas que tengo solo para el infill. Entonces, por supuesto que eso es intimidante. La verdad es que, de nuevo, cuando uno compra una máquina, si esa máquina viene con Cura, o uno puede instalar Cura con cualquier máquina, hay perfiles de máquinas que vienen preconfigurados para que funcione bien, o lo mejor posible a la primera. Y la mejor forma es imprimir y empezar a ocupar material. Se van a dar cuenta que va a llegar un punto en el que usted va a empezar a conocer su propia máquina. Y a mí me pasa lo mismo con la máquina que yo tengo acá. Entonces yo ya sé qué piezas, por haber experimentado mucho, por haber impreso mucho, funcionan mejor con un infill de un tipo o de otro, o con más o menos temperatura, etc. Otro ejemplo de lo que nosotros podemos controlar. Voy a volver un poco al modo, no al experto, pero vamos a ir al modo un poquito avanzado. Yo les dije que es importante controlar la temperatura. Entonces, descubrí, por ejemplo, yo compro mi filamento, el último que compré lo compré en PC Factory. No hay ninguna afiliación con PC Factory, pero si PC Factory quiere donarme material para que yo haga más de estos cursos, bienvenido sea. Y descubrí que el filamento que ellos venden, que es un filamento PLA marca Creality, en color blanco, me funciona muy bien con 200 grados.
Pero el mismo filamento de la misma marca en color azul me funciona mejor con 205 grados. Entonces, ese tipo de cosas son esas pequeñas como mañitas que uno va descubriendo, que si uno es sistemático en anotarlas, te va a hacer que te va a permitir que el sistema funcione mucho mejor. ¿Ya? Entonces, de nuevo, perfiles de calidad, perfiles de infill, y ahora vamos a ver el tema del soporte. Y esto es bien importante también. Voy a volver solo al modelo de este objeto. Entonces, si yo veo este objeto por acá, ¿ya? La cantidad de superficies que quedan al aire, aunque no son tan extremas, están al límite de lo posible, ¿ya? Están al límite de lo que debiera ocurrir en una impresora 3D. Entonces, ahora yo voy a activar el modo soporte para que veamos si es que el software nos genera ese material adicional para que se imprima bien. Miren lo que pasó acá. Esto es súper interesante. Estamos en las capas de abajo. Y fíjense que ya apareció algo acá al lado que no es parte del modelo. Si yo pongo esto en la impresora y lo empiezo a imprimir, fíjense nuevamente que en la medida que el objeto va imprimiéndose de abajo hacia arriba, tenemos esta estructura paralela que está acá a los extremos, que me va a permitir darle soporte a esta parte de acá del modelo. Y esto es súper importante también porque esto va a influir no solo en la manera en que imprimimos, también va a influir en la manera en que diseñamos los objetos 3D. En este caso estamos viendo una máscara. Si yo tengo el desafío de diseñar una máscara para imprimirla con más rapidez y con menos material, ¿debiera diseñarla de esta forma para que requiera soportes? No, ¿cierto? Porque el soporte es más plástico y el soporte es más material. Entonces, hay estrategias que uno tiene que seguir para eso. Por ejemplo, una estrategia que uno podría explorar, si es que no puedo modificar el modelo, es poner el modelo de otra forma. Entonces, en este software yo puedo cambiar la posición, el tamaño o la rotación del modelo. Entonces, qué pasa si yo quiero hacer una locura? Si yo quiero imprimir este objeto así. ¿Se imaginan la cantidad de soporte que esto va a generar? Veamos. ¿Se dieron cuenta que se está tomando mucho más tiempo también? Porque tiene que calcular la geometría inclinada, proyectarla sobre la superficie y generar los soportes. Casi tripliqué la cantidad de material, por cierto que tripliqué la cantidad de tiempo, y este esquema de líneas de colores que yo les mostré me permite ver la cantidad de material que esto va a imprimir de soporte. Y este es material que uno lo bota, uno lo puede reutilizar, lo puede reciclar. Entonces, cuando diseñamos este objeto, es importante ser súper consciente que en las impresoras 3D de este tipo, que son las que depositan filamento fundido sobre una cama, se imprime de abajo hacia arriba. Por lo tanto, cualquier cosa que pareciera quedar en el aire es algo que va a ser muy difícil de imprimir a menos que ocupemos estos soportes. Entonces, ahí también hay un criterio importante. El modelo, pero la forma en que nosotros imprimamos ese modelo. Yo podría también imprimirlo quizás, vamos a resetear las transformaciones. Yo quizás podría imprimir este modelo así, ahí. Y los soportes que voy a requerir son menos, porque solo voy a requerir soportes en algunos de estos arcos. Pero ¿qué va a pasar con todo el interior de la mascarilla? Va a estar lleno de soporte. Entonces recuerden, diseñar pensando que esto se imprime de abajo hacia arriba, de manera que evitemos lo más posible superficies que se van a los extremos. Ahora, si nosotros confiamos en nuestra máquina, de nuevo, ese también es un parámetro que si uno quiere hacer busquilla en la pestaña de soporte, lo podemos controlar. Entonces, a ver si me lo da, acá me lo da. Me dice, mira, todo aquel ángulo que sobrepase los 50 grados requiere soporte. Yo puedo controlar eso. Y es importante saberlo porque esas son las cositas que son dependientes mucho más de la máquina y del material que estamos ocupando que del mundo general. Y finalmente, el último parámetro, bueno, era el de adhesión. Así que vamos a mostrarles rápidamente cómo se maneja ese parámetro de adhesión.
para ver qué alternativas tenemos. Y esto también tiene mucho que ver con la calidad de la impresión. Entonces ya hicimos un slice. Vamos a previsualizar. Entonces este parámetro de adhesión tiene tres alternativas, cuatro si consideramos ninguna adhesión. Una de las más populares, o quizás más antiguas, es Raft. Y el Raft es una cama completa. Esto va a generar una superficie sólida, gruesa, ¿ya? Fíjense que acá se ve el espesor de esa cama, ¿cierto? La gracia de esta estrategia de adhesión es que como esta capa es gruesa, de alguna forma logra subsanar los problemas de calibración que tenga la impresora. Como el cabezal de la máquina, como el cabezal de la impresora se mueve en el eje XY y el plano de la impresora se mueve en el eje X, si es que la cama no está absolutamente nivelada con el eje XY, acá puede haber una distancia mayor que acá. El Raft ayuda a contrarrestar eso. Por lo tanto, esta capa gruesa de Raft nos permite garantizar que hay adhesión, y si hay adhesión, la calidad de la impresión desde abajo es mejor. Y de nuevo, se imprime de abajo hacia arriba. Si la calidad de la primera capa es buena, la calidad de la segunda capa es buena. ¿Ya? Eso es Raft. BRIM, vamos a ver ahora cómo se ve. En general, en los distintos softwares esto recibe siempre el mismo nombre, pero pueden haber pequeñas variaciones. El BRIM es parecido al Raft, pero fíjense que acá hay solo una capa. ¿Sí? Entonces, este es el que yo ocupo en mi máquina, porque la máquina que yo tengo tiene una cama que tiene una muy buena adhesión. Demasiado a veces, me cuesta despegar las cosas de la máquina. Entonces, a veces ocupo esta estrategia BRIM porque me permite además limpiar el extrusor. Desde la primera movida, cuando empieza a calentarse, extruye y genera plástico en la cama, pero también genera como una cama de temperatura que mantiene las primeras capas de forma homogénea. Por cierto que imprimir en verano y en invierno es distinto. Si estoy imprimiendo en invierno, cuando la casa está muy helada, tengo que asegurarme que no hayan ráfagas de viento que cambien la temperatura, porque 5 grados de diferencia van a hacer que el plástico o se derrita y chorree, o sea muy duro para poder adherirse. Y la última estrategia es la skirt o falda, que esto es mucho más sencillo todavía y que es básicamente una línea alrededor del modelo, o tantas líneas como yo le quiera decir, ¿ya? Y ahí está, una sola línea muy delgadita. Y esto es meramente la estrategia de limpiar el extrusor, ¿ya? De nuevo, es importante conocer que existen estas opciones porque va a depender mucho del material, va a depender de la temperatura, va a depender del modelo que estén imprimiendo. Y esta tecnología todavía está en nivel casero, así que va a depender de la maña de la máquina. No tú puedes tener dos impresoras de la misma marca compradas el mismo día, y hay un pequeño ajuste de una tuerca distinto que va a hacer que una sea un poquito más mañosa que otra. Entonces, con eso ya cubrimos estos 4 parámetros principales para hacer el proceso de slice, el proceso de recortar un modelo para ir generando capas. Entonces, lo único que nos queda por ver ahora es cómo se modela. Ahora, el mundo del modelado tridimensional es enorme, ¿ya? Entonces, en el mismo concepto del modelado en 3 dimensiones, ustedes van a encontrar software de una complejidad alta, como AutoCAD, o más alta, como Maya, que no solo sirve para modelar, sino que también sirve para animar, o incluso para generar renders, texturas, luces, o software de más diseño de productos, como Rhino. Y este es uno de los software que yo les diría que hoy día tiene un nivel de popularidad grande para diseñar, pero va un poquito en caídas. Va en su versión 6 y como que la gente lo ocupa cada vez menos porque apareció el nuevo, como dicen los gringos, de New Kid in the Block, el más famoso hoy día, que se llama Fusion 360. Casualmente todos los que les mostré, bueno, Rhino no, son de Autodesk, pero la gracia de Fusion 360 es que además para estudiantes, para profesores y para makers es gratuito. Y es un software súper, súper, súper potente para modelar, es paramétrico, entonces yo puedo diseñar este objeto
y después hago la superficie, y después corto, y si quiero cambiar el diámetro, voy a una línea de tiempo, lo achico, y todo el modelo se ajusta. Así que es un software que además es súper amable con los procesos iterativos, pero es un software grande, y un software complejo. Entonces ahora, y con esto dentro de la última parte de nuestra clase de hoy, yo les voy a hacer un tour por el software más simple que he visto en mi vida para diseñar 3D. Aprovecho de despedirme de los que están viendo el Instagram Live porque mi teléfono se va a quedar sin batería en 10 segundos. Pueden seguirnos de vuelta en internet, estamos en Zoom. Entonces vamos a abrir Tinkercad, que es un software donde todos van a poder aprender. La gracia de Tinkercad, nuevamente apareció Autodesk, es que al igual que los software que hemos mostrado hasta ahora, que cura y que el proceso de impresión en general es gratuito, la otra gracia que tiene Tinkercad es que tiene unas lecciones realmente buenas. Entonces yo no pretendo enseñarles hoy día a modelar 3D, les voy a mostrar un poco la interfaz del software, pero las lecciones que tiene son realmente buenas. Y les enseña además en el contexto del software, como el software funciona online, en el mismo software, que es como se ve, tienen las lecciones. Entonces uno va siguiendo las instrucciones, yo ya había hecho esa lección hace mucho tiempo, uno va siguiendo las instrucciones del software y se van aplicando directamente acá. Entonces, por ejemplo, esto me está diciendo que haga clic en el objeto y lo mueva. Perfecto. Me está enseñando entonces cómo desplazarme en el espacio. Me está enseñando que puedo girar, me está enseñando que esto es paramétrico, entonces puedo cambiar algunos valores. Esa es la gracia de Tinkercad, ¿ya? Entonces yo voy a entrar ahora y vamos a hacer un ejercicio súper rápido y súper sencillito. Y vamos a crear un nuevo diseño. Y probablemente hoy día termine con cómo exportamos este diseño, un archivo CTL, lo metemos a Cura y hasta ahí lo dejamos. Entonces este va a ser el curso Intro a 3D, ese va a ser el nombre de mi archivo. Y en esta herramienta, que si bien es súper básica, van a poder hacer cosas bien complejas. Entonces hagamos, por ejemplo, una pieza de ajedrez. Yo no sé nada de ajedrez, así que no sé qué pieza voy a hacer, pero fíjense que basta con que yo arrastre la pieza para poder moverla. Esto está en milímetros, lo dice acá abajo, entonces vamos a hacer una pieza de unos 40 por 40 milímetros, ¿ya? Con el botón derecho me puedo mover y puedo modelar siempre con números o también puedo usar estas herramientas. Quiero achicar un poquito. Vamos a poner eso al centro. De hecho, entonces usemos herramientas. Esto tiene herramientas para alinear que ya se las quisiera Illustrator, que no he trabajado con eso. Listo, ahí quedó centrado. Podemos ponerle otro cilindro encima. Entonces, se fijan que es súper fácil, es súper fácil a partir de este software empezar a ubicar objetos uno encima del otro. Entonces, esto lo vamos a subir y va a quedar por ahí. Sí, ahí se tocan, pero resulta que yo quiero hacer una pieza hueca. Bueno, agrego otra pieza y esa pieza las vuelvo a centrar. La herramienta es súper simple, entonces si ustedes se consiguen una impresora y quieren empezar a probar, se van a dar cuenta. Ay, se me perdió la pieza chiquita. Se van a dar cuenta que las posibilidades para probar son realmente accesibles. Están a la mano, son gratis, funcionan bien en cualquier navegador eh, y son fáciles de ocupar. Y yo creo que con eso tenemos. Entonces, fíjense que ahí esa pieza era un hoyo, entonces hizo una perforación. Y así como podemos crear figuras, podemos crear letras, textos, números o incluso bajar piezas que ya vienen prehechas. Hay librerías. Entonces, si quieren empezar a diseñar, métanse a Tinkercad, hagan los tutoriales y van a encontrar todo para hacer las figuras básicas iniciales con las que van a poder jugar durante mucho rato. Entonces, el último paso, yo les dije que no me puedo tener mucho en la etapa del diseño de esta pieza. El último paso es exportar esto a nuestro software Slicer, que era como dar la vuelta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar esta pieza y voy a exportar. Entonces, fíjense que acá aparece lo que yo les decía. Hay ciertos formatos de archivos que son estándar. GLTF, .obj y STL. Este es el más común. Y puedo mandar a imprimir
a otras plataformas que por supuesto que en nuestro país no funciona, pero, o quizás sí funciona, no lo sé. Pero lo voy a descargar como un STL. Entonces fíjense que ahora tengo en mi computador, en mi carpeta de descargas, este archivo que acabamos de crear. Ahí está. Entonces tiene esta base, tiene esta esfera, tiene un cilindro y tiene una perforación. Entonces lo que uno tiene que hacer ahora, vamos a, perdón, cerré cura por error. Vamos a abrir cura. Me falta decirles de dónde descargarlo. Ya se los voy a mostrar. Y voy a sencillamente arrastrar el objeto. Entonces, todo el demo que hicimos sobre este software, lo hicimos antes sobre un archivo que yo descargué de internet, y ahora ustedes vieron que rápidamente pude hacer mi propio archivo, y en ese archivo yo puedo poner lo que quiera. Y ahí está, la perforación, es exactamente lo mismo que vimos. Y vamos a hacer el slice, y así empieza de nuevo esta negociación. En las impresoras 3D, los primeros 3 meses, ustedes van a negociar con la máquina permanentemente. Van a negociar si es que la adhesión es la que ustedes quieren, si es que en zonas como esa la máquina fue capaz de hacer esta superficie que se va alejando del centro, que empieza a colgar o no, si es que la calidad es la que ustedes quieren, si es que el tiempo es el que ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, con ese proceso uno puede hacer varias cosas. Entonces, solo para ir cerrando, les quiero mostrar algunos ejemplos de algunas cosas que yo he podido imprimir. ¿Ya? Entonces hay cosas que son bien utilitarias. Por ejemplo, acá tengo un amarracable, lo uso en mi mesa. Acá tengo una pieza de mi misma impresora 3D que se me rompió, de hecho. Y ahí pueden ver, no sé si pueden ver, a ver, ahí abajo, ahí arriba. Ahí pueden ver que esta pieza es hueca, por eso se rompió. Entonces tomé el archivo y la volví a imprimir, ahora en un formato más sólido. Entonces esta pieza agarra uno de los brazos de la impresora. Y todo esto es exactamente el mismo proceso que acabamos de ver. Diseñar, pensando que esto se imprime de abajo para arriba, pasar al slicer, jugar con estos 4 parámetros y disfrutar. Eso, esa es la introducción que yo les quería compartir hoy día. El siguiente paso probablemente sea imprimir, ¿ya? Pero para eso mi mayor invitación es que se compren una máquina 3D, que la empiecen a ocupar y que si tienen dudas, me escriben. Si todos llegaron acá es porque vieron Instagram, o vieron Facebook, o vieron Twitter. En todos lados soy @Sergio Magluf, así que si quieren preguntar, si quieren compartir, si quieren mostrar, aquí estoy. Está lleno de comunidades también en Facebook de impresores 3D en todos los idiomas, y ojalá esto les sirva para quitar un poquito el miedo. De eso se trata, de meterse, de ser creativo, de explorar y de crear. Muchas gracias a todos.